Es decir, además de tener unos fines altruistas, tenemos que crear empresas y que la empresa tener beneficios. Nosotros hemos tenido la idea en el Consejo de traer a la persona que yo creo que en España sabe más de beneficios fiscales, de bonificaciones y de exenciones y de todo ese mundo en el que las empresas muchas veces pueden hacer, a través del mecenazgo, retornar los fondos que dan y además sacarle beneficios. José Pedreira, además de catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Oviedo, abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, colaborador con fundaciones en Asturias, con parques tecnológicos, redactor de un sinfín de estudios que yo no voy a citar porque si no perderíamos el tiempo que tenemos para que nos abra los ojos, la mente y a lo mejor el bolsillo. Y desde luego hay otra cosa que yo sí quiero destacar y es que es uno de los 6 redactores del libro blanco del mecenazgo universitario que se está redactando y además es la persona que se ha encargado precisamente del capítulo destinado a bonificaciones y beneficios fiscales para las empresas en este tema. Miren ustedes, yo coincido, además creo que todos coincidimos, las sociedades que avanzan son sociedades sin duda que tienen detrás un importante sector empresarial que además apuesta y que no solamente vive del sector público y de las subvenciones públicas. No les voy a citar, no creo ahora que la época oscura de la civilización de la Edad Media se superó gracias al Renacimiento y al mecenazgo de personas importantes. Yo no sé si entonces existía el fisco, pero ahora, insisto, lo tenemos aquí, todas las empresas y todo el mundo tenemos que convivir con esa situación y yo creo que nadie mejor que José Pedreira para explicarnos cómo, además de pagar lo menos posible, porque el destino del hombre no solamente es ser feliz, sino además pagar lo menos posible a Hacienda, cómo podemos hacerlo esto a través de las empresas. Así que creo que están ustedes o van a asistir al privilegio de poder en primicia oír parte de ese libro blanco que todavía no se ha publicado y saber encontrar la fórmula de ayudar a que esta sociedad de Córdoba avance y además de pagar mucho menos a Hacienda. Bueno, buenos días. Muchas gracias, antes de nada, por la invitación que me ha hecho la Universidad de Córdoba y su Consejo Social para estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias a Madalena por la presentación, que me parece casi excesiva. Me ha dejado el listón muy alto. Voy a intentar poder cumplirlo, ¿no? Como bien señalaba ella, un grupo de profesores universitarios nos ha encargado que hagamos un libro blanco para una posible reforma del mecenazgo universitario. Ese trabajo se nos encargó en septiembre del año pasado, ya tenemos el documento listo, esperamos que a lo largo de este mes se pueda ya presentar como libro y como formato. Y lo que voy a hacer hoy pues, es describir un poco la situación fiscal que tenemos, algunas de las propuestas que consideramos que se podrían hacer e incluso aportar algunas ideas en las que no todos los miembros de la redacción del libro estamos conformes, ¿no? Y que estamos todavía un poco debatiendo esa situación fiscal que hay. El mecenazgo en España pues, tampoco tiene una trayectoria muy larga desde el punto de vista fiscal. Se inició hace apenas 25 años con la Expo de Sevilla y con la Olimpiada del 92, con los primeros incentivos que hubo al mecenazgo dentro de nuestro país. 2 años después tuvimos una ley, la Ley 3094, que es la que motiva casi que estoy aquí sentado porque fue el objeto de mi tesis doctoral. Y a partir de ahí, bueno, poco a poco hemos ido avanzando con la Ley 49 de 2002, siempre siguiendo modelos extranjeros, copiando sobre todo el modelo francés, aunque nos hemos parado. En Francia y en otros países de la Unión Europea, como bien decía Concha, se han ido aumentando las deducciones fiscales de las desgravaciones por donativos o por donaciones y, sin embargo, en España eso no ha sido así y los intentos de reforma que hubo en la anterior legislatura desde el Ministerio de Educación y Cultura fueron paralizados por el Ministerio de Hacienda, hubo una importante tensión entre ambos ministerios, hasta el punto de que lo único que se cedió pues, fue el famoso micromecenazgo, del que se acaba de hablar, en el sentido de que durante los 150 primeros euros que se donen, el 75% va a ser deducible, es decir, 112,50, y el resto pues, tendrá una deducción del 25%, que puede llegar a ser de un 30% si se dona durante más de 3 años a la misma entidad. Este incentivo, que puede parecer muy pobre, cierto es que si uno va a ver las estadísticas del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, la media de donaciones en España está en 98 euros. Entonces, si la media de las donaciones en España está en 98 euros, significa que hay muchos españoles que no donan nada. Otros donan por encima y la media nos queda ahí.
El incentivo se complementa con las posibles deducciones en cuota que establezcan las comunidades autónomas. En materia de IRPF hay una cesión de parte del impuesto a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas pueden suplementar este incentivo fiscal. De tal manera que algunas lo han hecho, de tal forma que, por ejemplo, en Galicia o en Cataluña, un donativo que se haga a una universidad pública de 150 euros es deducible íntegramente, se recuperan los 150. No tiene coste fiscal para el donante. Esto, bien hecha la campaña a exalumnos, a determinados colectivos que pueden colaborar con la universidad, pues puede ser realmente una ayuda al final del año, en el sentido de que ese dinero no les va a afectar tributariamente, no va a tener un impacto para ellos y están recuperando íntegramente la aportación. En Andalucía no existe incentivo en estos términos. Incluso el proyecto que había de ley de mecenazgo en su día, pues solamente se acercaba a algunos aspectos culturales, pero dejaba fuera de las deducciones fiscales en cuota para donaciones a universidades. Y el modelo, como digo, está ahí y se podría seguir. Es curioso porque en el fondo lo único que estamos diciendo es si queremos que el Estado recaude esos 150 euros o que la sociedad civil decida dónde quiere que vayan esos 150 euros. No es ni más ni menos. La propuesta ya se barajó en el año 2002, cuando se manejó el proyecto de ley. Convergencia y Unió ya había introducido esta enmienda proponiéndolo. Nadie votó a favor de la misma, sino al contrario. Con el paso de los años, Montoro ha permitido esto, ¿no? Ahora bien, ¿por qué no ha ido la ley de mecenazgo más allá, a mi juicio? Pues no ha ido más allá porque la ley contempla otra serie de incentivos que son para empresas. Y aquí ya nos movemos en otro sector y en otros importes en cuanto a los donativos. Las empresas actualmente se pueden deducir el 35% de los donativos que hagan una entidad no lucrativa. En el caso de las universidades, pues la Ley Orgánica de Universidades se eleva ese porcentaje al 40%, lo que implica que si alguien dona, pues se va a poder deducir el 40% de lo donado en su cuota del impuesto sobre sociedades. Ahora bien, la donación tiene una restricción importante y es que la ley nos dice que el donativo sea puro, simple e irrevocable. Y claro, esto de que la donación sea pura y simple, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos lo vienen entendiendo como que no se obtenga ningún tipo de retorno de esa donación. Y esto, en un mundo empresarial, pues parece totalmente absurdo. Por lo menos el retorno de imagen del mecenas es lo mínimo que se le puede dar, ¿no? Que haya un mínimo reconocimiento, la cátedra X, o que se ponga una placa en la puerta de la universidad, en la biblioteca que se está financiando, algo que en el mundo anglosajón parece muy normal. Aquí a la Dirección General de Tributos le chirría, ¿no? Es que este donativo ya no es puro y simple porque usted está obteniendo un retorno. O si le damos unas invitaciones para que acuda a unos conciertos, cosas realmente llamativas y a mi juicio casi esperpénticas, ¿no? Muchas veces hacen donativos de una cantidad muy elevada, el retorno que se va a obtener es prácticamente ínfimo y pese a ello niegan la deducibilidad fiscal de esa donación porque ya no ha sido pura y simple. Yo creo que este es uno de los primeros elementos que habría que erradicar en la ley de mecenazgo, ¿no? Que la donación tenga que ser pura y simple con esa pureza que pide la administración tributaria. Luego, el segundo inconveniente que hay para modificar la normativa de mecenazgo es la existencia de unos incentivos fiscales a los llamados acontecimientos de excepcional interés público. Estos acontecimientos de excepcional interés público, que inicialmente, como os decía, habían sido la Expo y las Olimpiadas del 92, han ido creciendo y a día de hoy tenemos, si no recuerdo mal, 57 acontecimientos de excepcional interés público. Ya empiezan a dejar de tener tanto interés, a mi juicio, cuando son 57. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos un consorcio organizador del evento y ese consorcio organizador del evento, si alguien le efectúa un donativo y pone el logo de ese evento en su publicidad, se va a poder deducir en cuota el 90% del importe del donativo. Entonces, claro, ahora sí empezáis a explicar muchos anuncios de televisión, de radio, de las grandes compañías de este país, donde aparece el logo en la esquina, ¿no? De Telefónica, Estrella Damm, aseguradoras. Ya no es solamente que estemos recuperando el 90% del importe del donativo, es que además el consorcio organizador del evento nos puede dar una serie de contrapartidas. El consorcio organizador hace publicidad propia, publicidad en la que va a incluir el logo de las empresas patrocinadoras con el evento. Nos puede dar la exclusiva, imaginaos que somos el campeonato del mundo del deporte que sea, para que tengamos una valla en las instalaciones. Esa valla va a ser retransmitida por televisión a no sé cuántos países del mundo y eso tiene un valor económico, ese impacto publicitario. Si soy la empresa X de agua o de cerveza, la única agua o cerveza que se va a vender en el recinto va a ser la mía. Hasta tal punto que hay manuales de consorcios que garantizan retornos entre el 120 y el 150% de lo aportado. Claro,
Con incentivos fiscales en los que una empresa que pone 1.000 va a recuperar 1.200 o 1.500, es lógico que no le vayamos a hacer una donación a una universidad, donde no vamos a recuperar más que el 40% y además que no me pongan el nombre en ningún sitio porque igual no puedo deducirme nada. Este incentivo, que cuesta millones de euros al final en las arcas públicas, y vamos a ver las estadísticas de la agencia tributaria, que es curioso porque hasta el año 97-98 lo ponían diferenciado, se podía ver quién había aportado y cuánto costaba. Ahora ya en las memorias fiscales lo mezclan con otras deducciones en cuota para que no podamos saber el impacto único, el impacto real. Solo por poner un ejemplo, en el año 93, en el Sacobeo, cuando el famoso Pelegrín, el Corte Inglés, por poner el logo del Pelegrín, cuando no hacía falta hacer ni siquiera donativo al consorcio, tuvo una deducción en cuota de impuesto de 18 millones de euros. Claro, deducirnos 18 millones de euros por poner un logo en nuestras bolsas, en nuestros anuncios, etcétera, es realmente interesante, ¿no? Las grandes corporaciones a nivel nacional, como comprenderán, pues rápidamente, en cuanto se habla de modificar la ley de mecenazgo, lo primero que se dice desde las pequeñas ONGs, fundaciones, asociaciones, es, oiga, súbame mi tipo de deducción, que no sea solamente el 25 o el 35, sino levémoslo, sigamos el modelo francés. Para seguir el modelo francés, automáticamente el Ministerio de Hacienda lo que dice, bueno, yo tengo que seguir recaudando, tengo que bajar algún otro incentivo. ¿Qué otro incentivo es el más lógico que elimine o que reduzca? El de los acontecimientos de excepcional interés público. Pero aquí es cuando llegan las grandes corporaciones y le dicen al ministro de Hacienda, hombre, no me toques eso que está muy bien. Entonces, claro, si no me tocas eso que está muy bien, lo otro no lo modificamos porque no puedo seguir perdiendo recaudación fiscal. Entonces, aquí estamos en el tira y afloja real de por qué no se modificó la ley de mecenazgo en la última legislatura. Como podéis ver, las universidades aquí poco pueden competir con este incentivo fiscal, poco o nada. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido universidades que se han movido y han conseguido entrar dentro de los acontecimientos de excepcional interés público. Y, por ejemplo, ahora tenemos el 8º centenario de la Universidad de Salamanca, pero también tenemos el 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid, que solamente tiene 50 años. Y, sin embargo, se ha conseguido subir al listado de acontecimientos de excepcional interés público. Uno de los caminos, por tanto, que queda a las universidades es intentar pelear porque todas ellas sean de excepcional interés público, que se puedan beneficiar de estas aportaciones de las grandes corporaciones por su colaboración. Yo creo que el incentivo debería ser modificado tal y como está, pero presupongo que no va a ser así. Luego hay una segunda forma de colaboración con las universidades que, a mi juicio, está siendo poco explorada por las empresas y que realmente tiene interés. Y son las deducciones que hay en el impuesto sobre sociedades por actividades de I+D+I. Muchas pymes no pueden tener un departamento de I+D, evidentemente, o un departamento para hacer innovación. Sin embargo, fiscalmente esas deducciones son posibles si se subcontrata esa actividad de I+D. Y esa actividad de I+D se puede subcontratar a una universidad pública y un departamento universitario. Y esa investigación llevada a cabo por un departamento universitario da derecho a la deducción fiscal. Y yo creo que aquí las universidades tampoco son proactivas en trasladar este tipo de incentivo a la empresa diciéndole, bueno, es que aparte del gasto que tienes en contratarme un proyecto de investigación vas a tener una deducción fiscal en cuota. Hay un 25% de esa investigación que te la están financiando vía impuestos sobre sociedades. ¿Qué ha ocurrido también en tiempos de crisis? Pues que muchas empresas lo que han tenido son resultados negativos. No tenemos cuota a pagar. Oiga, ¿y qué ocurre? Porque si no tengo cuota a pagar tampoco me voy a poder deducir. Pues aquí, curiosamente, en el País Vasco han inventado un sistema realmente peculiar. Ahí, como sabéis, las diputaciones forales tienen su propio sistema fiscal y en Navarra igual. Y lo que permiten es que una empresa venda la deducción fiscal a otro. De tal manera que si yo soy una pyme y no tengo cuotas para poder deducirme, sí puedo trasladar mi crédito fiscal a alguien que haya coparticipado en ese proyecto de investigación y que sea una empresa grande o si sea alguien que tenga posibilidad de deducir. Desde luego es un modelo sugerente porque sí que permite la deducción fiscal de manera inmediata a todo el mundo, con ese traslado de las cuotas o con esa venta del derecho de crédito. Esto nos lleva a otra figura que la Dirección General de Tributos está permitiendo a través de varias consultas en estos últimos años, y que es una figura que, como decía el rector, permite financiar investigación básica. La investigación básica habitualmente
pues vive de la subvención pública, o tengo algún proyecto del Ministerio, o algún proyecto de la Comunidad Autónoma, o algún proyecto europeo, o soy incapaz de poder llevar a cabo esa investigación. Curiosamente, en la Dirección General de Tributos, en una serie de consultas de los 2 últimos años, está permitiendo que se tengan socios financieros para hacer investigación. ¿Y qué es esto de tener un socio financiero? Es lo mismo que pasó con el tax lease de los barcos, que os sonará famoso cuando todo el mundo financiaba la construcción de buques o de barcos. Ha pasado con el cine, cuando la gente ahora está constituyendo agrupaciones de interés económico para producir películas. Y aquí lo que nos dicen es, oiga, usted puede constituir una agrupación de interés económico para llevar a cabo un proyecto de investigación. La agrupación de interés económico pues, es una forma societaria que en el impuesto sobre sociedades lo que hace es trasladar a los socios o imputarle las bases imponibles o las deducciones en cuota. La empresa, imaginémonos, decide que va a hacer una investigación. Aporta 250 de capital y el proyecto cuesta 1.000. Y el proyecto lo tiene la universidad. Esa empresa, esa agrupación, le contrata a la universidad a hacer ese proyecto por 1.000. Como no tiene el dinero, la universidad le va a prestar 750. Hay un préstamo por parte de la universidad más los 250 que pone la empresa. A la finalización del proyecto, la agrupación no tiene dinero, porque no tiene nada en caja, es un mero instrumento, y tiene que devolver el crédito a la universidad. Como no tiene con qué devolver el crédito a la universidad, compensa el crédito con la entrega del proyecto, que tiene un valor de 1.000. ¿Qué se le genera? Una base imponible negativa de 250. Esa base imponible de 250, que es lo que la empresa en teoría está perdiendo, se lo va a llevar a su impuesto sobre sociedades. Está recuperando 62,5. Y ha tenido una deducción en cuota del 25% del coste del proyecto. Como el proyecto eran 1.000, estoy deduciéndome 250. Recupero los 250 que puse y además tengo una base negativa de 62,5. Desde luego, la figura parece casi un cuasi fraude de ley. No sé qué va a pasar con la Unión Europea, con otras instituciones, si esto realmente es una financiación encubierta a la actividad de I+D, como pasó en su día con los astilleros y los barcos, pero la Dirección General de Tributos lo está permitiendo. Con lo cual está diciendo, oiga, usted empresa, busque un proyecto básico que no tenga financiación, financie ese proyecto en parte, en un 25%, y va a tener un retorno fiscal superior a esa aportación. Como podéis ver, el mundo fiscal pues no deja de ser un mundo creativo, ya nos hablan de la ingeniería fiscal, y las posibilidades de colaboración de la universidad en estas actividades de I+D pues son muchas y yo creo que desconocidas y poco utilizadas, ¿no? Desde luego, a las empresas el hacer investigación aplicada les es muy atractivo, tienen una deducción fiscal, tienen un incentivo directo y claro, y el empezar a apoyar investigación básica a través de este instrumento, para mí sería una forma casi de mecenazgo, porque realmente lo que estoy haciendo es una operación en la que le estoy prestando dinero a la universidad, a cambio de tener un retorno financiero al cabo de un plazo. No estoy investigando para mí, es una investigación básica, el resultado de la investigación va a seguir siendo la universidad y en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy copatrocinando esa investigación. Yo creo que aquí la normativa debería ser más clara, no ampararse solamente en unas consultas de Dirección General de Tributos, sino que debería de establecerse claramente en el impuesto sobre sociedades este tipo de beneficios que ayudarían muchísimo a la universidad en un momento como el actual. Hay empresas que tienen solvencia y capacidad financiera para poder prestar ese dinero a la universidad si saben que lo van a recuperar en un corto o un medio plazo, ¿no? Los proyectos de investigación suelen ser a 3 o 4 años. Si sabes que ese retorno lo vas a tener, habría gente que no tenía inconveniente en estar financiando a la universidad. Yo creo que sería una buena fórmula que debería de consolidarse fiscalmente. Y esto sería un poco desde el punto de vista teórico, los incentivos fiscales que actualmente tenemos y la forma de poder utilizarlos. Desde la perspectiva práctica, lo que encontramos muchas veces en las universidades es el problema de cómo canalizamos estas actividades. Sobre todo, imaginaros, cuando hablamos de las deducciones por donativos, nos dicen, para que la deducción por donativo sea del 40%, tiene que ir destinada a programas de doctorado, a actividades de I+D. Claro, la universidad, en el fondo, muchas veces lo que tiene es una cuenta única. Y como tengo una cuenta única y voy a la caja única, el dinero que entra, pues si tengo que pagar nominativa y no me ha llegado la transferencia de la comunidad autónoma, pues yo tengo que pagar las nóminas. Y he destinado el dinero al I+D o he destinado el dinero a pagar las nóminas, no la nominativa. Siempre tenemos el problema de la llamada caja única.
Yo os puedo contar un poco la experiencia de lo que hemos hecho en la Universidad de Oviedo, que no es del todo técnicamente muy correcto, pero está funcionando. Casi todas las universidades cuentan con fundación propia y en nuestro caso la fundación de la universidad lo que está es canalizando actividades de I+D aplicada. Entonces, cuando se van a hacer contratos del famoso artículo 83 de la LOU, que generalmente llevan los vicerrectorados de investigación, si es una investigación básica, va por el vicerrectorado de investigación, si es una investigación aplicada, lo transferimos en una encomienda de gestión a la fundación de la universidad. De tal forma que ya tenemos un ente con personalidad jurídica, un medio propio, con su propio número de identificación fiscal, con su propia cuenta en el banco y con su propia contabilidad separada, que nos permite que el dinero que va a ese proyecto de investigación esté focalizado en una única cuenta y que no se debe utilizar pues, para pagar la nominativa o para pagar otro tipo de fines en un momento dado si no hay problema de tesorería. Como medio propio que es de la universidad, pues luego transfiere los resultados del beneficio de la actividad a la universidad. Y, bueno, a través de este modelo, pues en la última memoria del 2016, que se puede consultar en la página web de la Fundación de la Universidad, hemos tenido prácticamente 6 millones de euros de ingresos por contratos de investigación. Con lo cual sí que estamos consiguiendo atraer a las empresas a que contraten a los departamentos universitarios para hacer I+D. Incluso la famosa innovación pequeña que también sirve, también tiene deducción fiscal. Y yo creo que este es el camino que deben de explorar las universidades, buscar más los incentivos fiscales en la I+D que el mecenazgo puro y duro, que es mucho más complicado pedirle a una empresa que done dinero, ¿no? Pues claro, el donar no deja de ser una liberalidad que a veces hay que explicar a unos accionistas o a unos socios el por qué nos vamos a desprender de parte de nuestros beneficios para donárselos a una institución pública. Cuestión distinta es si en vez de donar lo que voy a hacer es financiar a esa universidad o voy a obtener un retorno por una vía de colaboración. También la única forma de retorno que se lleva un poco al modelo anglosajón son los convenios de colaboración. Y aquí lo que nos permiten también es que una empresa colabore con la universidad a cambio de que la universidad difunda esa colaboración. Que pongamos el logo de esa empresa en la organización de estas jornadas, en los cursos de verano, lo veréis muchas veces. Y la empresa que tiene un gasto deducible en su base. Es igual que si estuviese haciendo publicidad en un periódico, en una radio o en televisión. Bueno, pues un gasto publicitario puede haber empresas que les interese hacer publicidad a través de la universidad o ligar su nombre a actividades de la universidad. Y aquí sí que el retorno es el 100%, es el gasto fiscal como cualquier otro. Y este sería un poco pues, el panorama, el esquema de lo que nos podemos encontrar desde un punto de vista tributario en nuestro ordenamiento a la hora de poder colaborar el mundo empresarial con el mundo universitario. Y yo a partir de aquí me someto a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho el catedrático, la verdad es que la intención de este café social es que propiciar pues un encuentro, digamos, de reflexión con el que empezar la mañana, pero no bloquearles a todos ustedes la agenda del día. Por tanto, nuestro propósito siempre será, intentaremos que sea disciplinado, que no pasemos de una hora de tiempo de cada café, no pasemos del tiempo de los desayunos americanos. En todo caso, no tendría sentido si un café con esta naturaleza, donde yo decía al principio que no buscamos solo invitados para que nos hagan el papel de amables oyentes, sino que participen y nos convirtamos todos en interlocutores, aunque tenemos muy poco tiempo, pero sí, por supuesto, está abierto por si alguien tiene que hacer alguna pregunta, alguna consulta o comentario. Sí. Presidente de SECO. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta iniciativa del Consejo Social y de la Universidad de Córdoba y felicitar tanto a la presidenta de PERSAN como al catedrático de Oviedo por las magníficas intervenciones. Y a mí, yo he aprendido muchísimo porque hay dos cosas que se me han quedado grabadas en la mente. Una forma de colaborar las empresas con las universidades públicas, por supuesto, y lo ha dicho muy bien el catedrático, ¿no? Es la deducción en el impuesto de sociedades de las inversiones en I+D+I, subcontratándolas a las empresas. Pero lo que me ha quedado perfectamente claro es que seguimos teniendo en este país un agravio fiscal tremendo, más allá del impuesto de sucesión. Tenemos un agravio fiscal tremendo en el sentido de que el País Vasco
ha buscado la puerta pequeña para poder vender ese derecho de deducción en las aportaciones a las actividades de investigación más desarrollo o innovación a otras empresas. Por lo tanto, lo han convertido en un objeto mercantil. Yo estoy vendiendo mi deducción fiscal a otra empresa para yo tener ingresos. Eso es un agravio que habrá que, en ese libro blanco, habrá que ponerlo con letras grandes, ¿no? Porque ya está bien de agravios comparativos fiscales en España, ¿no? Quiero que esa reflexión merece la pena. Y, por supuesto, felicitaros a las dos ponentes por la brillantez y por lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias. Bueno, desde luego, este incentivo y la creación de agrupaciones de interés económico son dos de las cuestiones en las que no nos ponemos muy de acuerdo los miembros de la comisión que estamos redactando el libro. Tened en cuenta que tenemos gente que está en Canarias, gente de universidades andaluzas, madrileñas, y eso que estoy más al norte, ¿no? Pero bueno, yo creo que el agravio a veces es bueno, y me voy a explicar por qué. Muchas veces el País Vasco es pionero en introducir medidas tributarias que al final terminan arrastrando al Ministerio de Hacienda. Y lo que no tiene mucho sentido es tener multitud de deducciones fiscales en cuota de un impuesto que a veces las empresas no tienen cuota suficiente para poder practicárselas. Si yo tengo un crédito fiscal frente a Hacienda, es decir, si Hacienda me debe dinero, ¿por qué no voy a poder transferirle ese crédito a un tercero que se me lo puede pagar y que se va a poder beneficiar? Al final, Hacienda, la actividad que pretendía subvencionar indirectamente por la vía de la deducción, se ha llevado a cabo. Porque no tenemos que perder de vista una cuestión. Las deducciones fiscales son la contrapartida de las subvenciones. Yo tengo dos políticas que puedo llevar a cabo desde un punto de vista fiscal. Yo puedo o dar subvenciones a la gente para que haga I+D, o dar subvenciones para que se compre una vivienda, o puedo permitir deducciones fiscales en las cuotas de los impuestos. Pero oiga, usted practíqueselo y dedúzcaselo. Si yo me lo he practicado, pero no tengo capacidad de deducírmelo, realmente Hacienda me debe ese dinero. ¿Por qué no voy a poder comerciar con ese derecho de crédito y poder transferirlo a un tercero que me lo dé? Porque en el fondo en la cuenta de Hacienda Pública hay esa cantidad pendiente durante 10 años. ¿Por qué tener pendiente en las cuentas de Hacienda Pública durante 10 años la posibilidad de poder practicarme esa deducción y que no que sea efectiva en el plazo de un año? Bueno, es un debate interesante, pues yo creo que a veces esos agravios comparativos que generan el País Vasco y Navarra han hecho también evolucionar luego a veces los impuestos estatales y el impuesto sobre sociedades del Estado español. Con lo cual no me parece mal que sean imaginativos. La cuestión es que nos lo permitan trasladar a los demás. Completamente de acuerdo. Yo creo que la iniciativa es magnífica. Lo que hay es que ponerla en todas las regiones y en todas las universidades de España, ¿no? Yo creo además que la figura de la subrogación o la compra de un crédito está ahí en el Código Civil. Quiero decir que tampoco, lo que ocurre es que a mí lo que me da un poco de coraje es que sean más listos que los demás o más imaginativos o que se adelanten. Pero es verdad que ahora cuando lo ha dicho, que me ha sorprendido, es que me he quedado también un poco... Pero eso existe, es decir, tú puedes llegar y a un señor comprarle un crédito que tenga frente a otro y la figura de la subrogación, es decir, es verdad que eso existe y está ahí, pero es verdad que tampoco se le ocurre a ellos lo primero. No, en fin, no sé. Sí, es así. Dado que estamos de estreno y quizás un poco más limitados de tiempo, tenemos que dar por terminado este acto y darle las gracias, por supuesto, a los ponentes, a todos los asistentes, porque creo que ha sido un estreno del Café Social con bastante provecho para todos. Muchas gracias.